Hoy les voy a enseñar cómo tener Canvas dentro de Gemini. Como pueden ver, muchas personas intentan buscar Gemini y en realidad no lo van a encontrar porque requieren hacer un truquito mágico, lo cual le va a ayudar a que aparezca. Un ejemplo, voy a ir aquí a la configuración y me voy a ir aquí donde dice habilidades y me pongo aquí donde dice aplicaciones conectadas. Si me pongo a buscar aquí, créanmelo que no lo van a encontrar, al menos que hagan el truquito que les voy a enseñar. Según la documentación de Canvas, esto está disponible solamente para las cuentas que están en inglés o tienen inglés como por defecto en la cuenta. Y aquí viene lo siguiente. Lo que van a tener que hacer es justamente irse a su correo y se van a venir aquí a administrar su cuenta de Google. Un ejemplo, presionan aquí y presionan nuevamente aquí en su correo y aquí dice administrar su cuenta de Google. Entran dentro y aquí se van a venir justamente donde dice información personal. Aquí en información personal van a venir justamente acá donde dice idioma por defecto. Y aquí en el idioma preferido van a poner aquí en el lapicito y ven que aquí dice español. Y si vamos aquí en el lapicito, vamos a poner inglés. Ojo que se les recomiendo muchísimo que lo pongan, y especialmente de Estados Unidos, que está por acá abajo. Le pongan porque, gente, aparte de eso, hay muchísimas opciones que ustedes no la van a poder encontrar si están en otro idioma que no sea el inglés. Entonces, una vez que ya está el idioma aquí por defecto, me voy a ir aquí y solo voy a recargar. Y ahora intento hacer el proceso nuevamente, presionado la ruedita de configuración. Y aquí voy a presionar que es Skill. Y acá dice Connects App, significa con aplicaciones conectadas. Y justamente despegan para acá abajo y vean, gente. Aquí ya tengo Canvas. Ya lo tengo agregado, por eso es que les estoy enseñando este truquito porque yo ya lo había agregado. Entonces, para agregarlo, solamente ponen en el botoncito conectar con Canva, le dan dos clics que son los permisos que solicitan y directamente ya lo van a poder utilizar. Y así es como se conecta Canva directamente a Gemini. Así que si te gustó el video, no te olvides de seguirme y compartirlo con alguien que también quiera hacer este truquito de conectar su Canva directamente en la cuenta de Gemini.